lo primero, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Gracias a la UGT de Cataluña por invitarme. Yo, sobre todo, y en la presentación, yo no sé si ha quedado tan claro, yo, sobre todo, como soy sindicalista, ante todo, estoy contentísima de que después de todo lo que ha pasado, después de la pandemia que hemos tenido, podamos recuperar esta actividad, esto que tanto nos refuerza, esto de poder juntarnos, de compartir, de debatir, de discutir. Esto es una maravilla, lo tengo que decir, así que gracias Enriqueta, gracias Dani, gracias a la UGT de Cataluña, a Camil, por haberme invitado y darme esta ocasión de estar aquí con vosotros, que ya os digo, lo hemos echado muchísimo a faltar en estos años últimos. Bueno, yo cuando me explicaron un poco la temática de la jornada, la perspectiva, la verdad es que lo vi súper interesante por varias cuestiones, y es que, fijaros, más allá de explicaros lo que ha sido todo el proceso de reivindicación desde que empezamos, de negociación del diálogo social que ha dado lugar al acuerdo de pensiones, situar y encuadrar esa reforma de pensiones que ahora se va a hacer en España en el entorno europeo, yo creo que la pone más en valor y os da una serie de claves para que entendáis a qué punto la acción sindical, nuestra reivindicación, nuestras manifestaciones, etcétera, todo lo que hemos hecho para reivindicar lo que son, en definitiva, nuestros derechos como trabajadores y como futuros pensionistas, pues ese contexto europeo que no era para nada favorable, y ahora lo vais a ver, pues, espero que lo veáis más o menos claro, ha estado muy presente todo el tiempo y os digo, en la fase de negociación ha sido prácticamente un continuo que teníamos que, como si dijéramos, a alguien más sentado a la mesa, que era esa representación de lo que es la política europea en materia de pensiones. Bueno, voy a ver si esto allí, ¿no? Sí, ha cambiado. Vale. Bueno, yo os he traído una serie de gráficas para daros unos cuantos de datos, tampoco voy a aburriros mucho, espero, para que veáis un poco la situación española y entendáis un poco de lo que os digo. Toda la presentación, todos los datos que os traigo son datos que se elaboran en el semestre europeo, son de fecha de finales de octubre de 2017 y son esos datos económicos y sociales que se cogen de los diferentes países y que dan lugar a que se elaboren una serie de recomendaciones políticas. Fijaros, estamos hablando de 2017, ya la crisis, ya estábamos en plena recuperación de la crisis financiera previa. En España ya teníamos instalada desde 2012 la reforma de pensiones del PP, que sabéis que recortaba el principal factor de sostenimiento de las pensiones a futuro para reducir el gasto, era recortar las pensiones, eso hoy por hoy es sabido. Y bueno, en este primer gráfico es donde veis lo que es España, creo que lo veis ahí, la tasa de sustitución. Así, aquí en esta gráfica lo que viene a decirnos la diferencia en puntos porcentuales entre 2013 y 2053 de la tasa de sustitución de las pensiones, que sabéis que es la diferencia entre el último salario que se cobra y la pensión que se percibe por tipo de pensión y trabajadores, en fin, todo totalmente detallado. Si veis el caso de España, pues el bloque cae hacia abajo. Voy a ver si esto pasa. Ah, no, ha pasado. Así, ha pasado demasiado. Aquí, sí, perdona. Lo que viene a decir esta gráfica es que en ese octubre de 2017 las recomendaciones que daban por país hacían una previsión de disminución general de los derechos de pensión en los regímenes públicos de pensiones, son las barritas, en azul oscuro veis que la española bajaba en 5 puntos porcentuales en 16 Estados miembros y en más de 15 puntos porcentuales en 6 Estados miembros. Estos son datos absolutamente, en fin, literales de lo que trae el informe. Tengo el informe, podéis disponer de él. Y además completa el informe en que esa diferencia, esa caída de los valores de las pensiones públicas en esos Estados miembros
se prevé que se compensen con el aumento de los derechos de planes de capitalización. Sabéis, la capitalización privada, en concreto en 16 Estados miembros, España, por supuesto, estaba dentro, y además dice que los derechos de pensiones provendrán cada vez más de los planes de capitalización y la adecuación de las pensiones dependerá cada vez más de los mercados financieros. Yo creo que casi con esta gráfica está claro, ¿no?, el camino que desde Europa se marcaba, ¿no? Fijaros, nosotros, recordaréis, creo que Enriqueta lo recordará, nosotros tal como empezamos a finales, en septiembre de 2016, empezamos esa lucha para derribar la reforma de pensiones del PP, iniciamos también una campaña en torno al trabajo de los mayores de 55 años, porque rápidamente, en el momento que estudias un poco la situación de las pensiones, te das cuenta que un gran agujero en nuestro sistema de pensiones, más allá, por supuesto, de la rebaja de la calidad de la cotización por la rebaja de la calidad del empleo, está en esos mayores de 55 años que, como sabéis, durante la crisis financiera, por ejemplo, fueron despedidos de manera masiva. Aquello que decíamos, el empleo de calidad se cambia por empleo precario, eran mayores de 55 con buenas condiciones de trabajo que eran cambiados por jóvenes y personas a las cuales se les ofrecía empleos en precario. Pues bien, es que esos mayores que no alcanzan al final de su vida laboral, no solamente ven recortados sus derechos de pensión en hasta un 40%, como hemos denunciado hasta la saciedad, sobre todo por las reformas que el PP hizo durante su mandato, sino que además provocan, hicimos nosotros un estudio propio en UGT, provocan un agujero anual en las cuentas de la Seguridad Social, porque son personas que dejan de cotizar, son ingresos que dejan de ir al sistema, que además caen sobre el sistema de protección social, es decir, consumen subsidios de desempleo o bien se jubilan anticipadamente, con lo cual también consumen prestaciones, porque evidentemente las personas tienen derecho a vivir, está claro, ¿no? Eso es una cuestión que tenemos en cuenta. Fijaros, aquí, que se tiene en cuenta mucho en Europa, aquí estamos claramente por debajo de la media. La tasa de empleo de trabajadores mayores de 55 está claramente por debajo de la media europea. Y la duración de la vida laboral, si os fijáis, que es la barrita pequeñísima debajo del azul grande, prácticamente casi ni se ve. Bueno, paso. A ver, sí. No, es que tengo que volverme. Perdona, era ese gráfico del que os hablaba. Mira que está España debajo de la media. Es que yo lo veo allí, pero es que lo veo muy lejos. Sí. Espera, que lo veo. No, este no es. A ver. Sí, este. Ay, no, esto está muy avanzado, perdona. Ahí lo tenéis. España, veis, la tasa de empleo muy por debajo de la media y la vida laboral es la pequeña barrita azul debajo, que es ínfima y que además va a descender, o sea, la línea hacia allá, como veis, marca un descenso, como se decía, hasta 5 puntos. Perdonad, pero es que no lo veía bien, disculpad. Bueno, a ver, ahora ya sí vamos bien. Aquí tenéis los datos, como veis, lo habéis visto ahora mismo en el gráfico, es un problema acuciante. O sea, tenemos por encima países como Suecia, donde hablamos del 75,5% de los trabajadores que alcanzan a mantenerse en sus puestos de trabajo hasta el final de sus vidas laborales. Por contra, las mujeres están en la media europea en el 48,9%, es decir, y hay países que están en un 30% como en Grecia. Es decir, es un verdadero problema, porque que solo un 30% de las mujeres de un país alcancen a la edad de jubilación en sus puestos de trabajo, realmente es una situación dramática. Pero también desde el punto de vista económico y de la salud de los sistemas de protección social es un verdadero problema. Bueno, aquí os he puesto también una gráfica con la tasa de empleo de los trabajadores mayores de 55, entre 55 y 64 años. Tenéis también a España, como os decía, que está por debajo de la media. Todo esto lo tenéis a disposición. A ver,
Ahora vamos a ver lo que es los costes, porque nos han dicho tanto y tanto que España gasta mucho en pensiones, que el sistema es insostenible. Cada mes, sabéis que esto no se da por ahí, pero cada mes hay muchísimos diarios que se hacen eco de la cifra del coste de la nómina de las pensiones. Yo, ahora que abro un poco más las orejas o los oídos en el ámbito europeo, no veo ese tipo de noticias en otros países. Aquí ha habido, y voy introduciendo un poco ya lo que ha sido nuestra línea, ha habido una política súper interesada, porque es verdad que las pensiones son el pilar del Estado social. Históricamente, los sistemas de protección social empiezan con la creación del sistema de pensiones. Es decir, eso está en la historia. Pero como hoy por hoy la nómina de las pensiones, como las poblaciones están cada vez más envejecidas, cada vez somos más los pensionistas, a nadie se le escapa que es un negocio, y las entidades financieras, tras la crisis de la burbuja inmobiliaria en nuestro país, la de la subprime en el resto del mundo, se han lanzado por productos financieros. Es un poco lo que yo os decía antes, en esas reflexiones, fijaros, del semestre europeo. Y es por eso que se han iniciado campañas, y aquí no me vayáis a decir que yo es que como soy sindicalista exagero, porque os voy a ir leyendo las reflexiones que desde el semestre europeo se hacen y cuadran absolutamente con esa ideología. Sobre todo se ha iniciado esa campaña ideológica en la cual la gestión de los sistemas de pensiones, esa nómina tan elevada que en España supone mucho más de 100.000 millones al año solamente en el pago de pensiones de jubilación, pues son un bocado atractivo para las entidades y, por tanto, esas campañas, en España ya os digo, cada mes se anuncia cuánto cuesta la nómina. ¿Por qué no se anuncia cuánto cuesta la nómina de los militares? O no sé, o el gasto en otras cuestiones. Sin embargo, la nómina en pensiones la tenemos fresco el dato cada mes, porque es una noticia que no debería de serlo, pero que desde luego lleva su carga ideológica detrás. Bueno, aquí os pongo, aquí ya entramos directamente en el centro, en la pieza, en la flotación de lo que es esta campaña ideológica. Fijaros, aquí prevé ya ese informe del semestre europeo del 17, nosotros en plena campaña de reivindicación sabíamos esto, evidentemente. Ya supone que España entre 2013 y 2060 va a perder 5 puntos porcentuales sobre el PIB en gasto en pensiones. Es decir, va a perder, se va a recortar, por tanto se van a reducir las pensiones. Lo tenéis ahí, por debajo de la media, el punto de inflexión es la media europea y España, la veis, está por debajo de la media europea, algo que hemos dicho hasta la saciedad en gasto en pensiones, pero además es que va a bajar. A ver, adelanto eso. Es que la ficha técnica supone esa pérdida de puntos porcentuales en gasto en pensiones, concretamente en un periodo donde habéis oído en numerosas ocasiones que la generación del baby boom viene en España y va a suponer que entre el 2003 y 2050 el número de pensionistas en España se va a doblar. Sin embargo, el informe del semestre europeo no tiene ningún empacho en calcular que el gasto en pensiones, por supuesto con la reforma de pensiones del PP en España que lo propiciaba, se va a reducir en 5 puntos. Eso quiere decir que al final de ese periodo, en 2060, las pensiones serían la mitad. Es que no tiene doble de número de pensionistas, el mismo y 5 puntos menos de gasto en pensiones. Yo creo que la cuenta es bien sencilla, no hay ni siquiera que coger el bolígrafo para saber cuál era la senda que teníamos marcada en España. Por supuesto, con la conformidad de la reforma del PP, que esos recortes en pensiones, ese 0,25, ese factor de sostenibilidad de las pensiones, aplicaban recortes que finalmente, bueno, pues Europa en sus análisis a las políticas de los países lo constataba, lo ponía en informe, el informe os publico, os lo puedo reenviar, y ponía exactamente esto que os estoy diciendo. Fijaros qué barbaridad, porque hay países en Europa, como veis, hay una oscilación entre
Algunos países, como los Países Bajos, que tienen hasta un 16,2% del gasto en pensiones. Nuestro gasto en pensiones está sobre el 10, un poco más del 10, muy poquito más ahora. Y desde luego lo que no puede hacer es reducirse 5 puntos cuando las pensiones van a crecer. Número de pensionistas, perdón. Bueno, también en ese análisis, fijaros, otro de los mitos que tantísimo nos han vendido desde esa ola liberal que insistía que como las pensiones no iban a ser suficientes, pues había que contratar planes de pensiones, había que caer, esa era la segunda. Bien, las entidades bancarias querían, fijaros, en la época del PP se llegó a hacer una reforma del operativo de pago del sistema de pensiones en nuestro país a nivel del Ministerio, de forma que se hizo mimético con un sistema operativo de uno de los bancos de este país. Me diréis por qué. En pleno momento donde el fondo de reserva agotaba prácticamente sus fondos, valgan la redundancia, y donde la crisis y el déficit del sistema de pensiones se disparaba con el gobierno de PP. En ese momento, fijaros, ese cambio del sistema operativo, estaba claro que en algún momento dado alguna entidad bancaria, ante la crisis, ante la debacle del sistema con un déficit mucho más allá de 50.000 millones de euros, como se podía perfectamente prever, alguna entidad bancaria vendría a salvarlo de manera simbólica del Estado, pero asumiendo lo que era toda la gestión. Esa segunda parte son las pensiones complementarias, de las que nos dicen que, bueno, que fuera de Europa es que esto está normalizado, es que la mayoría de los países europeos pues tienen, casi todo el mundo tiene un plan de pensiones, las pensiones son muy pequeñas en todos los países europeos y todo el mundo complementa su pensión de manera forzosa. Aquí os dejo los datos donde se ve claramente que no. Es más, el papel del semestre europeo en esos análisis a los países que hace concluye en que solo en aquellos países que tenían muy avanzado, muy fuerte presencia en los sistemas privados, como son Dinamarca, Países Bajos, Finlandia y Suecia, ese norte, muy norte de Europa, que tiene sistemas además muy específicos, porque el sistema de empleo que tienen allí no solamente abarca las pensiones, sino también el seguro de desempleo y otra serie de cuestiones que están en el 80%. El papel concluye que incluso las reformas que se han hecho en todos los países en los sistemas de pensiones no han conseguido que los sistemas basculen más hacia lo privado, es decir, que solo aquellos donde estaba arraigado sigue estando arraigado, pero que en el resto evidentemente no. Claro, me diréis, está la cuestión de Bélgica y Alemania. Claro, está Alemania. Alemania sabéis que es el primer país, recordaréis aquellos mini-jobs, ¿los recordáis? Porque en Alemania se dio una circunstancia muy específica, hace muchos años ya, cuando al derribar el muro y encontrarse esas dos Alemanias, se dieron en cuenta que los derechos de cotización, las cotizaciones de las personas del este eran muy pequeñas, no daban lugar a una pensión digna, y fue donde inventaron esos mini-jobs que estaban pensados para que las personas mayores complementaran esas pensiones. Evidentemente, en Alemania los sistemas privados han tenido que crecer por esa realidad que dio, fijaros, dio una estadística temprana, hace ya muchísimos años, ese primer millón de pensionistas pobres en Europa estaba situado en Alemania y estaba situado en estas condiciones, ligado a esos mini-jobs y a esos sistemas complementarios. Bueno, aquí os dejo también la gráfica de pobreza, el riesgo de pobreza para los mayores de 65 años, para las personas que se supone deben estar jubiladas, y os invito a que lo miréis con detenimiento, porque fijaros, España lo tenéis desglosado entre hombres, mujeres, por supuesto, las mujeres el riesgo de pobreza ya veis siempre mucho más elevado, debido sobre todo a esa brecha salarial y en pensiones, que sabéis que es elevadísima. Pero fijaros, aquí nos damos cuenta, esta gráfica yo la he incluido, porque nos sirve para darnos cuenta cómo con nuestro sistema público, porque en España las pensiones son fundamentalmente públicas. El informe del semestre llega a decir que hay países donde los sistemas
privados son tan pequeños, tan insignificantes, que ni siquiera tienen incidencia en las cuentas del global de los sistemas. España es uno de los países, y fijaros, aquí nos damos cuenta que nuestro riesgo de pobreza de esos pensionistas mayores mismos, incluso con las pensiones españolas, que no son muy grandes, están bastante controlados respecto a otros países, quizá más fuertes, quizá más importantes dentro de Europa, donde veis que la escala de pobreza crece hacia la derecha de forma importante. Madre mía, no llego. Bueno, aquí... ¿Podemos rescatar 5 minutitos más? Sí, sí, no voy tan mal, ¿eh? Voy mal, pero venga, yo vamos. sabía que iba a ir mal, pero me perdonáis. Bueno, Hay que aprovechar que viene de Bruselas. bueno, aquí tenemos las recomendaciones. Fijaros, cada año, después de los análisis por país de ese semestre europeo, se dan recomendaciones, ahí las tenéis todas, y fijaros que os va a sonar, esto os va a sonar. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen a los países? Entre ellos a España: retrasar la edad de jubilación y ajustarla al aumento de esperanza de vida. Yo creo que esto no suena. Reducir el abandono temprano del mercado de trabajo. El abandono temprano del mercado de trabajo no debería de llamarse así, porque en nuestro país, por lo menos en España y en el resto de Europa creo que es similar, es la expulsión de los mayores de 55 años, o el despido, lo podemos llamar como queramos, del mercado de trabajo, mayores de 55 años que no vuelven a trabajar, y como os digo, es el gran agujero a las pensiones. Pero fijaros la ideología que dice reduciendo el abandono. No hay abandono, hay expulsión. Fomentando los ahorros complementarios para la jubilación. Nos suena esa música, ¿eh? Y apoyando reformas de las pensiones con medidas que permitan trabajar durante más tiempo, es decir, que no solo se llegue a la edad de jubilación trabajando, que además se amplíe la edad de jubilación y que además se pueda compatibilizar trabajo con pensión. O sea, la jubilación prácticamente no existe, trabajo infinito, ¿no? Fijaros, 24 Estados miembros han retrasado o están en vías de retrasar la edad de jubilación con medidas como la vinculación de la edad de jubilación a la esperanza de vida. Dicho de otra manera, nuestro factor de sostenibilidad, que no sabéis hasta qué punto ha sido una batalla en la mesa de negociación, porque bajo ningún consenso en Bruselas aceptaban que se derogara el factor de sostenibilidad en España sin proponer una medida a cambio equivalente o similar. Ha sido el verdadero caballo de batalla que nos ha llevado hasta el minuto último de la negociación, con un verdadero choque frontal con los intereses de Europa, del Gobierno en definitiva, y los de los sindicatos. Y ahí UGT ha estado un actor principal. Bueno, para nosotros, por supuesto, era línea roja, es decir, nos sentamos a la mesa como mínimo, para tratar de derogar la reforma de pensiones del 13. Esa era nuestra línea roja, es decir, si no había esa derogación total, UGT se levantaba de la mesa. Eso lo dijimos el primer día y lo tuvimos que llevar, que es lo que os decía, hasta el último, porque se negaban a eliminar el factor de sostenibilidad sin proponer otra cosa a cambio. Aquí tenéis algunas reflexiones, conclusiones que son literales, son la letra literal, y por ejemplo, dice el semestre europeo que los Estados miembros, los que se está reduciendo el gasto público en pensiones, y eso lo ven como positivo, fijaros, se espera que la expansión de los fondos de pensiones privados cubra una gran parte de las posibles deficiencias de adecuación. Pues bien, es ahí donde yo quería situar ese contexto, para que veáis a qué punto no solamente hemos hecho una verdadera batalla campal durante 5 años en UGT contra la reforma del PP, sino que cuando hemos llegado finalmente, porque claro, diréis, bueno, es que es un gobierno socialista, con Podemos, etcétera, etcétera, sí, pero ¿sabéis lo importante que habíamos ganado en UGT en el momento de sentarnos en la mesa? Es que el gobierno sabía que tenía la obligación de hacer la reforma que le pedíamos, porque todo el mundo, toda la sociedad, todo el Parlamento ha pedido esas mismas reformas, el Pacto de Toledo, todos los partidos. Eso es lo que hemos ganado, ese ha sido el valor de la actuación que hemos hecho en UGT con esta campaña,
batalla campal, llamadla como queráis, hemos hecho absolutamente de todo, absolutamente todo lo que hemos podido, hemos acudido a todo, porque esta reforma que estaba puesta en España del PP no tenía ningún tipo de contestación, como veis en Europa, pero no la tenía en el 12, no la tenía en el 17 y no la tiene ahora. Por tanto, lo que nosotros pretendíamos de hacer en España era cambiar el paso de lo que son esas reformas europeas, aumentar el gasto en pensiones públicas para que haya más y mejores pensiones y sobre todo, cambiar las cuentas del Estado para que el sistema de pensiones sea sostenible a futuro y nadie pueda venir más a ponerlo en cuestión y hablarnos de sistemas privados de pensiones. Esa ha sido el punto que teníamos ya ganado cuando empezamos la mesa, porque el Gobierno sabía que no podía hacer otras reformas que no fueran estas. Serían letra más arriba, frase más abajo, artículo de la ley más arriba o más abajo, evidentemente, pero tenían que ser esa y de esta manera, porque la batalla volvía a dispararse y estábamos dispuestos a dispararla en cualquier momento. Pues bien, yo he puesto os he puesto algunas cuestiones a propósito de todas las medidas que contiene el acuerdo, que es relevante en España y en Europa. Son muchos y muchas ya a esas alturas que, estando allí en Europa, me preguntan, se cuestionan, me piden datos, me piden cómo ha sido posible que hayamos hecho esta reforma en pensiones. Yo, desde luego, pongo en valor lo que es la acción sindical, la verdadera lucha, que es lo que ha habido en medio. Esa ha sido la diferencia entre un resultado y otro resultado. Lo sabéis, no ha sido fácil para nada, no va a ser fácil, es decir, tendremos que seguir luchando por sostener esta reforma, porque los riesgos siguen fuera, porque en esos países donde los sistemas de pensiones se plantean hacer reformas en esas líneas de recorte, ya lo habéis visto en la presentación, van a seguir teniendo como punto de mira la reforma española, vamos a seguir estando cuestionados, van a venir gobiernos en un futuro que serán de derecha y que tratarán de recuperar esa senda de los recortes en las pensiones. Por tanto, yo solamente os digo que, aunque parezca triunfalista, en absoluto lo soy. Solamente quiero que pongáis en valor lo conseguido para que nos anime a seguir la lucha, porque si no seguimos la lucha, nuestras pensiones estarán en un futuro nuevamente en riesgo, porque es ese bocado apetitoso para las entidades financieras, ese negocio de las pensiones que va a estar siempre ahí. Por tanto, sin triunfalismo, de manera sostenida y constante, tenéis que explicarle a todos los trabajadores, a todas las sesiones sindicales, a todos los ámbitos, que la lucha de un trabajador es tanto por su salario como por su pensión, y que para mantener esa pensión hay que mantenerse en lucha, porque es mucho más difícil, si cabe, mantener esa pensión a futuro que lo que es la lucha por el salario. Bueno, yo os he incluido todas las medidas. Por supuesto, está la derogación de la reforma de pensiones, no hay más recortes en las pensiones en nuestro país. Yo lo dejo en vuestras manos, a los que venís detrás. Yo he pasado por aquí, ha sido una estela, un verdadero placer poder tener y un honor tener esta responsabilidad, pero ahora os toca a vosotros el coger el estandarte. Pero es que hay un segundo nivel todavía ahí. Hay que seguir, hay que inculcar eso, la lucha por las pensiones tiene que mantenerse y tenéis que seguir. Y bueno, por último, y termino, es que nosotros, como sindicalistas, y es la última reflexión que me vais a permitir, creo que la tengo puesta también, aquí tenéis todas las medidas, la presentación la tenéis a disposición, eso es. ¿Dónde las colgamos? Os la envío. Sí. Nos la enviará. Sí. Os la haremos llegar. Eso. Y esta es mi última reflexión, es decir, hemos vencido esa campaña ideológica, esa campaña liberal de la política de derechas, de los que tienen el poder, en definitiva, que tienen el poder económico.
Y nosotros, la UGT, siendo un sindicato, bueno, un sindicato por supuesto importante, pero somos un sindicato solamente. Cogimos la bandera, arrastramos, se puede decir claramente, arrastramos al otro sindicato con nosotros, que estaba en esa conformidad moderada con la reforma del 13, que no terminaba de decir la palabra derogación cuando empezamos, pero que finalmente no ha tenido más remedio que venir con nosotros y acabar este camino juntamente, apoyándonos a nuestra reivindicación. Hemos ganado esa batalla y yo quiero que hagáis esa reflexión porque esta reforma es eso. Hemos ganado una primera batalla contra las políticas liberales, contra el poder de los que pueden. Hemos cambiado el paso de lo que Europa marcaba y obligaba casi, os lo digo, lo hemos tenido en la mesa de una forma recalcitrante, esas normas del semestre europeo que impone Europa. Yo quiero que os dé moral, fuerza, orgullo de sindicato, que sigáis la lucha, que siga para adelante, que lo expliquéis, que nada es fácil, que no hagamos la crítica fácil ni tampoco hagamos triunfalismo, ni una ni otra, todo hay que lucharlo, trabajarlo mucho, con tesón, esos somos los sindicalistas, esos somos todos los que estamos aquí. Que cunda el ejemplo, que haya muchos y muchas más sindicalistas hacia el día de mañana que defendamos estas políticas de progreso, porque ese es el modelo de país y el modelo de sociedad que defiende una organización como la nuestra, que es una organización de clase, no se nos olvide, y eso en nuestra historia quiere decir mucho. Muchísimas gracias a todas y a todos por la atención. Me he enrollado, lo siento. No. Pero, al contrario. Pero nunca he dejado de enrollarme. Bueno, ya habéis visto por lo que es un referente. Es una persona, es una sindicalista